Bueno, hay una faceta que siempre se esconde o se disminuye o no se le da el papel que tiene, sobre todo en algunas biografías, y es la faceta política de Jorge Isaacs, la faceta guerrera, que creo habla muy bien del hombre que fue, participó intensamente en la vida política de su tiempo y participó en varias guerras. En la política pues se inicia por la influencia de su padre que fue un terrateniente importante de esta zona, llegó a ser el gobernador del cantón de Buenaventura y del cantón de Llano Grande, que es Palmira, y estuvo vinculado al Partido Conservador. De la mano de su padre, Isaacs llega como representante a la Cámara por el Partido Conservador. Después de esta participación en uno de los debates, por los contactos que él había tenido en el colegio con liberales radicales y por su participación en la masonería, está probado que participó en una de las logias masónicas de Bogotá, la Estrella del Tequendama, y seguramente fue en ese ambiente que comenzó a tener mayor contacto con las ideas liberales, y en plena sesión de Cámara él decide que va a salir de las tinieblas y va a pasar a la luz cuando decide tomar las banderías del Partido Liberal, del liberalismo radical, y va a participar en las dos últimas guerras en ello. Va a dirigir una de esas guerras por allá a finales de los 1980 en el Estado Soberano de Antioquia. Está en el poder 3 meses y eso le va a costar perder su curul a la Cámara de Representantes, y casi que la última fase de su vida, los últimos 15 años de su vida, van a ser muy difíciles porque entra en una especie de ostracismo político. Rafael Núñez, que lo quería mucho a pesar de que no tenía la misma bandería política, lo nombra en la Comisión Coreográfica Nacional. Isaac trata de hacer algunos negocios, todos fallidos, y termina viviendo los últimos años de su vida en Ibagué, a orillas del río Conveima, en la casa que le había prestado un amigo, Tomás Uribe, y a donde finalmente pues muere a los 58 años. Referirse, dijéramos, al aspecto político de Isaac tiene también muchas cosas que vale la pena destacar. La primera era que, a la usanza de muchos de los políticos e intelectuales de toda América, Isaacs participó porque le interesaba el país, porque tenía ideales, porque quería llegar al poder con ideales de reformas sociales, culturales y políticas. Y tal vez lo más destacado de esta fase política de Isaac es cuando ejerce el cargo de director de instrucción pública en el Estado Soberano del Cauca en el 1876, cuando su primo era César Conto, el gobernador, y lo llama. Ahí Isaac pone en práctica muchas de las ideas que conoció de Domingo Faustino Sarmiento cuando fue cónsul de Colombia en Chile en 1871-1872. Él conoce estas ideas educativas de Sarmiento, todas producto de una visión liberal, y las trae a Colombia. Dirige un periódico que se llama El Escolar en Popayán y empieza a hacer cosas que para la época eran totalmente revolucionarias, como pregonar la educación laica, como hacer la educación para mujeres, la educación nocturna para trabajadores, que para el momento que se vivía en Colombia era quizás las reformas más avanzadas propuestas para la educación en Colombia. Esto le creó mucha animadversión, especialmente con sectores conservadores y con el clero colombiano, que por supuesto, porque defendían una visión de la educación controlada por la Iglesia Católica, que fue lo consignado en la Constitución de 1886. Esto contravenía, dijéramos, ese espíritu, y por eso hubo una gran conflicto de las ideas de Isaac, dijéramos, con el medio ambiente dominante.
Si lo comparamos, por ejemplo, con un líder como Sarmiento en la Argentina, pues uno puede decir Sarmiento fue el hombre que pudo salir, que tuvo un proyecto de nación, que logró triunfar y que logró concretar la reforma liberal en Argentina, toda esta reforma modernizadora por la misma época en que vivía Isaac, que fueron fundamental, las famosas reformas sarmientinas, pero fue que Sarmiento llegó al poder. En el caso de Isaac no, el liberalismo radical fue derrotado. Isaac le tocó pues vivir momentos muy difíciles, económicamente nunca pudo concretar nada importante y solo con una tienda que montan sus hijos en los últimos años, que quería escribir algunas novelas, Isaac tuvo alguna tranquilidad.